SCP-669, el lienzo del dolor. Descripción del objeto. Objeto número SCP-669. Clase Euclid. Condiciones especiales de contención. La capilla privada de la familia Mendoza, ubicada en una finca abandonada en la provincia de Cáceres, España, ha sido sellada y designada como zona de riesgo memético sensorial. El perímetro ha sido cercado y está monitorizado por sensores que detectan fluctuaciones emocionales y bioseñales anómalas. La entrada está estrictamente prohibida. La única pintura dentro de la capilla, SCP-669.1, ha sido cubierta con una tela de terciopelo negro, impregnada en una solución de plomo líquido, para bloquear cualquier tipo de percepción visual. La observación directa o a través de cualquier medio está prohibida. Descripción: SCP-660-98 es una anomalía perceptual ligada a un cuadro al óleo del siglo XVIII, titulado El mártir desconocido, designado SCP-660-98-1. La pintura, atribuida a un artista reclusivo conocido solo como El Doloroso, es un retrato hiperrealista de un hombre en medio de un intenso sufrimiento físico y emocional. La anomalía primaria del cuadro es su capacidad para actuar como un resonador empático. Transmite la totalidad de la experiencia sensorial y emocional del sujeto representado a cualquier persona que observe la pintura con un grado mínimo de apreciación artística o empatía. El proceso se desarrolla de la siguiente manera. 1. Fase de conexión. Al observar la pintura, el sujeto siente una admiración inicial por la habilidad técnica del artista. Casi de inmediato, experimenta una leve sensación física correspondiente a una de las heridas del mártir, ejuas, un leve picor, un dolor sordo, una sensación de constricción. Segunda fase de transferencia empática. A medida que el observador continúa estudiando los detalles de la obra, la conexión se profundiza. El sujeto comienza a sentir no solo el dolor físico de las heridas representadas, sino también la desesperación, el miedo y la agonía emocional del mártir. La experiencia es inmersiva y anula los propios sentimientos del observador. Tercera fase de mimesis. Agónica. El cuerpo del observador comienza a manifestar estigmas que imitan las heridas de la pintura. Contusiones, laceraciones y marcas de ataduras aparecen en la piel, a pesar de no haber causa física. El sujeto queda atrapado en un bucle de retroalimentación. Cuanto más comprende y aprecias el sufrimiento artístico, más intenso se vuelve el dolor real. Cuarta fase de síncope final. Si la exposición continúa, el observador experimenta la totalidad de la muerte del mártir. El sistema nervioso, abrumado por una cascada de señales de dolor insoportable, sufre un colapso total. La muerte se produce por un fallo cardíaco o un shock neurogénico. El cuerpo de la víctima queda en una pose que imita la del retrato, con una expresión de éxtasis y agonía. Relato: el color del sufrimiento. Dr. Samuel Serrano no era un hombre de grandes pasiones, sino de grandes detalles. Como el principal tasador de arte antiguo de España, su vida era un catálogo de pinceladas, texturas de lienzo y la química de los pigmentos. Podía datar un cuadro por el craquelado del barniz y distinguir un Goya falso de uno verdadero por la forma en que el artista pintaba las uñas de las manos. El arte, para él, no era emoción, era una ecuación de técnica y tiempo. Fue esta reputación la que lo llevó a la capilla olvidada de la familia Mendoza, un encargo rutinario, valorar una pequeña colección de arte religioso antes de una subasta. La capilla era un lugar polvoriento y olvidado, lleno de santos de madera apolillada y retablos descoloridos. No esperaba encontrar nada de valor, y entonces, en un nicho oscuro detrás del altar, lo vio. Era un cuadro que no figuraba en ningún inventario, un óleo de gran tamaño que representaba a un hombre atado a un pilar de piedra. Su cuerpo era un mapa de sufrimiento, la piel desgarrada por latigazos, el rostro contorsionado en una máscara de dolor que, sin embargo, retenía una extraña dignidad. Pero era la técnica lo que dejó a Samuel sin aliento. El realismo era absoluto. Podía ver el brillo de las lágrimas en los ojos del hombre, el temblor de un músculo bajo la piel, la forma en que la luz se refractaba en una gota de sangre. Era una obra maestra, horrible y sublime a la vez.
No había firma, pero reconoció el estilo al instante. Era un doloroso. El doloroso era una figura casi mítica del arte español del siglo XVIII, un contemporáneo de Goya que se había especializado en el dolor. Se decía que sus retratos eran tan realistas que hacían enfermar a quienes los miraban. La mayoría de sus obras habían sido destruidas por la Inquisición, consideradas blasfemas en su cruda humanidad. Samuel sintió la adrenalina del descubrimiento. Montó su equipo, una lámpara de luz ultravioleta, una lupa de aumento y su kit de análisis de pigmentos. Se acercó al cuadro, su mente ya catalogando, analizando. Pincelada corta y precisa en las heridas, anotó mentalmente. Uso magistral del claroscuro para acentuar la musculatura tensa. Mientras se inclinaba para examinar una laceración particularmente detallada en el torso del mártir, sintió un picor agudo en el mismo punto de su propio pecho. Se rascó a través de la camisa, irritado. Polvo, alergia, pensó. Continuó su examen. Se maravilló de la forma en que el artista había capturado la desesperación en la mirada del hombre. Era una mirada que no pedía piedad, sino que cuestionaba al propio cielo. Mientras se perdía en esos ojos pintados, sintió una opresión en el pecho, una repentina y profunda ola de tristeza que no era suya. Era tan intensa que tuvo que apartar la vista, con el corazón latiendo con fuerza. Sugestión, se dijo, molesto por su propia falta de profesionalidad. El ambiente, la temática del cuadro. Decidió examinar el marco buscando alguna inscripción. Fue entonces cuando encontró un pequeño compartimento secreto en la parte trasera. Dentro había un delgado diario encuadernado en cuero. Pertenecía a El Doloroso. Abrió el diario con manos temblorosas. La caligrafía era la de un hombre al borde de la locura. No eran las notas de un artista, sino las de un alquimista. El mundo cree que pinto con óleo y lino, leyó. Son idiotas. Pinto con la única tinta verdadera, el dolor. He descubierto el pigmento de la empatía. Una mezcla de óxido de hierro, bilis de buey y una resina que extraigo de una planta que solo crece en las tumbas de los suicidas. Este pigmento no copia el color, copia el sentimiento. El pulso de Samuel se aceleró. Siguió leyendo. Mi modelo para el mártir es un pobre diablo de la calle, un alma rota. Mientras lo pinto no solo observo su dolor, lo siento. Y con cada pincelada lo transfiero al lienzo. El cuadro no es una representación del sufrimiento, es un recipiente, un relicario de agonía. Quien lo mire no verá el dolor, lo beberá. Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la capilla. Miró el cuadro de nuevo, esta vez con un horror creciente. Ya no veía una obra de arte, veía una trampa, y la trampa ya se había cerrado. El dolor en su pecho ya no era un picor, era un dolor sordo y punzante. Sintió un calambre agudo en su hombro, imitando la postura forzada del hombre atado. La tristeza se había convertido en una desesperación gris que nublaba sus pensamientos. Intentó apartarse, huir, pero no pudo. La pintura lo retenía. Su mente de tasador, entrenada para analizar y comprender, estaba ahora en guerra consigo misma. Cada detalle que su cerebro analizaba, la tensión de una cuerda, la profundidad de una herida, el ángulo de una lágrima, fortalecía la conexión, abriendo más compuertas al torrente de dolor ajeno. Comenzaron a aparecer marcas en su piel, finas líneas rojas en su espalda, como los latigazos del cuadro, una contusión oscura en su muñeca, donde la cuerda pintada se clavaba en la carne. Estaba experimentando físicamente la obra de arte. Sabía que si no rompía la conexión, moriría. El cuadro lo llevaría a través de toda la experiencia del martirio, hasta el último y agónico aliento. Pero, ¿cómo se lucha contra una obra de arte? La lógica le decía que destruyera el cuadro. Pero el diario del artista era claro, era un recipiente. ¿Qué pasaría si al romperlo liberara todo el dolor de golpe? Podría ser una muerte instantánea y horrible. Huir no era una opción. La conexión ya no estaba en el lienzo, estaba en su cabeza. Podía cerrar los ojos, pero la imagen estaba grabada a fuego en su mente, y el dolor seguía fluyendo. El pánico dio paso a la fría lógica del superviviente. Su única arma era su propia mente, la misma mente que lo estaba matando. Si la apreciación y la comprensión empática eran el conducto del dolor,
Necesitaba cerrar ese conducto. Necesitaba profanar el arte, no con un martillo sino con su intelecto. Se obligó a mirar el cuadro de nuevo. Luchó contra la ola de dolor y desesperación que lo golpeó y comenzó a deconstruirlo, no como un historiador del arte, sino como un químico, como un contable. Eso no es sangre, se dijo a sí mismo, con los dientes apretados. Es una mezcla de óxido férrico, sulfuro de mercurio y un aglutinante de aceite de linaza. La reflectividad se debe al tamaño de las partículas del pigmento. No es un grito de agonía en su rostro, continuó, su voz un susurro tembloroso en la capilla silenciosa. Es una disposición de formas y sombras, una aplicación de tierra de siena tostada sobre una base de blanco de plomo para crear la ilusión de profundidad en la cavidad oral. Fue la cosa más difícil que había hecho en su vida. Era como arrancarse una parte de su propia alma, ignorar la belleza, la emoción, la historia, reducir una obra maestra a una lista de ingredientes. Con cada frase analítica sentía que la conexión se debilitaba un poco. El dolor no desaparecía, pero se volvía más distante, como un eco. Continuó durante lo que parecieron horas, describiendo cada pincelada como una mera aplicación de material sobre una superficie. La lágrima no es tristeza. Es una capa translúcida de barniz de damar, con una refracción calculada para imitar la del agua salina. Finalmente, se centró en la parte más difícil, los ojos, la fuente de toda la emoción. Los miró y forzó a su mente a verlos no como ventanas al alma, sino como lo que eran. No hay desesperación, solo un círculo de pigmento de eftalocianina azul y negro de humo, con un punto de blanco de titanio para simular un reflejo corneal. Y con esa última profanación, con esa negación total del arte, la conexión se rompió. El dolor desapareció. Las marcas en su piel se desvanecieron. Se quedó jadeando, sudando, vacío. Miró el cuadro, y por primera vez no sintió nada. Ni admiración, ni horror, ni tristeza. Solo vio pintura sobre un lienzo. La obra maestra había muerto, o, más bien, había muerto dentro de él. Salió de la capilla, dejando el diario y sus herramientas atrás. Nunca informó del descubrimiento. La capilla permaneció sellada, con su terrible secreto dentro. ¿Cómo sobrevivió Samuel? Análisis del mecanismo. A través del diario del artista comprendió que la anomalía no era una maldición, sino un sistema de transferencia basado en la empatía y la apreciación artística. Identificación de la debilidad. Se dio cuenta de que si la comprensión del arte era el puente, la negación del arte debía ser la forma de quemar ese puente. Deconstrucción analítica. Utilizó su conocimiento experto para llevar a cabo un acto de descreación mental. Al reducir la obra de arte a sus componentes químicos y técnicos, se forzó a un estado de desapego clínico absoluto, rompiendo la conexión empática que lo estaba matando. Luchó contra el arte con la ciencia. Samuel Serrano siguió siendo el mejor tasador de arte de España. Su ojo para el detalle se volvió aún más agudo, su conocimiento técnico, infalible. Pero nunca más volvió a sentir nada al mirar un cuadro. La belleza, la emoción, la historia, todo se había ido. Podía ver el cuerpo del arte, pero su alma le estaba vedada para siempre. Había sobrevivido al lienzo del dolor, pero a cambio había tenido que sacrificar la misma cosa que una vez había definido su vida.